Historia de una vida, contada por su protagonista, capítulo 3. El día 9 de agosto comunican oficialmente que me tengo que incorporar al ejército en la caja de reclutas de Zaragoza sin pérdida de tiempo. Al día siguiente, en el cuartel de infantería, Gerona, número 18, se formó el batallón y el día 12 ya estábamos en el pueblo de Nadina, Cali, Soria, situado entre las provincias de Zaragoza y Guadalajara. Como cuartel teníamos el castillo de los duques del mismo nombre. En aquellos momentos el frente no estaba establecido. En aquellos momentos el terreno era del primero que llegaba. Los frentes no estaban ni estacionados ni limitados. Se hacían correrías y se iba avanzando según las estimaciones del mando, ya que en estas circunstancias, al adentrarse demasiado, podía suponer ser copado por el enemigo. Lo mismo les sucedía a ellos, nuestros adversarios, pero ya llegó el día no lejano que no hubo más remedio que entablar combate. En aquellos lugares me pudo haber ocurrido lo más terrible. Un día, estando yo escribiendo a mi familia en la paridera que estábamos alojados, estos son locales donde se cierran los ganados, y que a nosotros nos servían de alojamiento, cuando un compañero dijo que la comida nos la traía muy revuelta, ya que ésta la portaba encargada sobre un mulo en unas grandes perolas sobre las ancarillas del Basta. Yo contesté que podíamos por 2 reales para que nos la trajeran el café del desayuno, pero todo ello sin ninguna intención de protesta, sino porque así se me ocurrió. Estas comidas nos servían de donde se encontraba el resto de la compañía. En este caso solamente éramos un pelotón. El sargento que se encontraba ante nosotros me dijo: esa palabra que ha dicho usted le va a costar muy cara. Llamó a un compañero llamado Eugenio, natural del Burgo de Osma, Soria, de profesión dependiente de comercio de los hidruejos, porque tenía buena caligrafía que el denunciante no disponía. Cuando se puso a redactar de parte queda carretilla, se sabía y tan cobardemente se proponía cursar, y que Eugenio se le llevó a un local contiguo porque nadie se pudiera enterar. Cuando llegó el párrafo de que el soldado Cecilio Aparicio Leijarde ha intentado insubordinarse aprovechando las horas de la comida, el bueno de Eugenio le dijo que eso él lo escribía porque era para fusilar a un compañero. Él no lo escribía porque era para fusilar a un compañero. El sargento le amenazó que o lo escribía o le pegaba un tiro allí mismo, llegando a montar el fusil. Eugenio, como pudo, se escapó y se personó ante nosotros llorando, contando la tragedia que se llevó de llevarse a efecto de cursar el parte. Nadie se hubiera salvado. A continuación entró el sargento y otro compañero llamado Antolín, natural de Ampudia del Campo, Palencia. Se lanzó sobre él, lo zarandeó y le dijo: ¿qué es lo que va a hacer usted? Todos los compañeros secundaron la acción y se vio en tal apuro aquel desgraciado para salir del ruedo que se le formó. Asustado, pidió perdón y sobre todo que no se enterara el teniente Tobar, que era el jefe de la compañía. El sargento del pelotón se daba la circunstancia de que yo le había conocido en Barcelona.
en aquel regimiento que hacía 4 meses se había licenciado y que él se quedó de cabo. En los días antes del movimiento se marchó de permiso y dio la circunstancia de encontrarnos y que yo era el único soldado que conocía, por lo que como agradecimiento me quiso hacer fusilar. De haber llegado el parte a destino, nadie me hubiera salvado. En aquellas circunstancias eran así las cosas de terribles. Continuamos avanzando cada día con más lentitud, porque el enemigo también se había organizado. Por fin, ya llega el día de entrar en combate. El alto mando ordenó que había de aproximarse a Sigüenza lo más posible. Pero en dicha plaza hay muchas fuerzas enemigas concentradas que las molestamos por primera vez disparando sobre sus posiciones. Y los primeros disparos que nos devolvieron al silbado del proyectil de fusil nos semeja el sonido de una cuerda de guitarra que nos hacía gracia y nos lo tomábamos a cachondeo. Pero nos dimos cuenta en el momento inmediato que aquello no era broma. Ya estábamos en combate. El conocimiento en cuanto a operaciones por parte del mando que llevábamos era nulo, aunque en aquellos momentos no lo supiésemos apreciar. Un ejemplo, una batería del 7,5, que era toda la artillería que nos acompañaba, la emplazaron en lo más alto del montículo. El enemigo, que la localizó el primer día, disparó y en fuego de contrabatería nos envolvieron a cañonazos. El teniente Tobar, jefe de la compañía, aquí ya nos habíamos reunido toda la fuerza de la misma. Lo primero que se le ocurrió al buen marido y padre fue, al sacar del bolsillo una fotografía de su mujer y sus hijos, y sin parar de besarlos y llorando, decía: ya no nos veremos más. Un drama, como es de suponer. Nosotros, los reclutas, corríamos como gamos en dirección al Cosa del Pinar, unos kilómetros más a retaguardia. El enemigo no supieron aprovechar esta oportunidad debido también a su ignorancia y no nos persiguieron. Es más, ni siquiera llegaron a coger las 4 piezas de momento sin protección. Nosotros nos refugiamos en Alcosa del Pinar y ellos se marcharon a Sigüenza. A los pocos días el teniente Tobar desapareció y ya más supimos de él. Creo que fue enchufado o un enchufado más después de la guerra. Fue por muchos años gobernador civil de Valencia. Pero por lo menos no desmoralizaría a sus soldados mojando con sus lágrimas la fotografía de su familia. Tobar fue relevado por el teniente Zapatero. Continuaba la situación con las mismas características, avanzando algo y aproximándonos cada vez más a Sigüenza, llegando a conquistar el cerro El Otero a las afueras del pueblo. En esta posición se dio la circunstancia de que fue hecho prisionero y herido en grave estado y que falleció poco después un soldado de nuestra unidad que se había pasado al enemigo unos días antes. La liberación de Sigüenza se llevó a cabo el día 12 de octubre de 1936, día de Nuestra Señora del Pilar. Fue cuando se puede decir que comenzó la guerra de verdad, en cuanto a este frente se refiere. Fue la primera vez que hicieron acto de presencia las célebres pavas. Estos eran unos bombarderos de una gran potencia, pero muy lentas en cuanto a velocidad, por lo que se les llamaba dicho nombre. La artillería también era muy potente en esta operación, una batería del 15,5 y otras de calibres más inferiores. Cada batería
se compone de 4 piezas que disparaban en particular sobre las inmediaciones de la catedral y también sobre la misma, debido a que en ella se habían refugiado unos 1.900 convencidos que allí estaban seguros. Unos 1.000 milicianos convencidos de que allí estaban seguros. Se resistieron unos días y al final se rindieron. Por las noches, los más decididos se arriesgaban a salir y probar suerte, que algunos lo consiguieron. Durante mucho tiempo estuvieron bien visibles las huellas de los cañonazos en los muros de dicha catedral. Terminada esta operación, continuamos avanzando poco a poco por el sector de la carretera nacional número 2. Las operaciones más importantes que a continuación tuvimos fue la ocupación de Algora, histórico carro de San Cristóbal en las inmediaciones del pueblo. Esto fue sobre primeros de noviembre, una mañana muy fría, con una pequeña nevada de esas de mala calidad que apenas cubría la tierra. La orden era que había que subir al cerro como fuese. Sabíamos que el enemigo era fuerte y estaba bien atrincherado. Habíamos de comenzar al amanecer, pero por culpa de la compañía que yo formaba parte se retrasó. El capitán José Sánchez Blanco y el comandante de batallón don José Palacios, natural de Ariza, Zaragoza. Este comandante estaba muy resentido por causa de que en Madrid le habían fusilado a un hijo y era una de las causas de sus extremadas exigencias. Después de darle una gran bronca al capitán Sancho Blasco, dijo: «Hay que subir a ese cerro. El que se vuelva atrás, tengo aquí la plana mayor para fusilarle», aunque eso sí que no le creíamos. El combate fue de los más duros de aquellas fechas. El terreno se prestaba para protegerse del fuego enemigo. Casi todas las fincas estaban rodeadas de pequeñas paredes, con el gran frío que hacía, la dureza del combate y las amenazas de ser fusilado al que se volviera atrás, aunque eso de fusilar era amenazante, lo que se refería a mí, por lo menos, no hacía más que sacar el pene y orinaba. Unas gotas, porque más no había en la vejiga, y ella solita se escondía, pero al llegar el momento que la sangre se calienta y ya ni orinas, ni tienes miedo, ni te das cuenta del peligro. Así, poco a poco, se va formando los valientes combatientes que por ambos combatientes se demostraron en esa brutal valentía combate tras combate. Hubo muchas bajas entre muertos y heridos, pero al final se conquistó el cerro y el pueblo. Al anochecer se pasó a nuestras filas una compañía de guardias de asalto. Al comenzar la operación, nos recogieron la manta y el macuto para así estar más aligerados de peso. Al anochecer nos devolvieron las prendas. Yo había entregado una manta nueva y me devolvieron una viejísima que no servía para nada. No se podía dormir por el gran frío. Para poder mitigarlo, había que estar trabajando con un pico o una pala para hacer trincheras que servían de protección del fuego enemigo. Así transcurrió la primera noche. Al día siguiente pudimos avanzar y descender desde lo alto del cerro de San Cristóbal, pero el frío continuaba intensísimo. Aunque no tanto por el descenso del cerro. De aquí uno de los recuerdos de la campaña. No podíamos trabajar ya más como medida de quitar el frío. Arranqué un montón de tomillo y romero. Me tapé con la frágil manta y me quedé dormido. Pero esto lo hace
pero esto lo hice decidido a helarme o lo que Dios quisiera. Me desperté por la mañana y no había pasado nada. Al día siguiente, como premio por lo duro de la operación, nos relevaron y fuimos a dormir al pueblo de Algora. Después de bien cenar, porque comimos cuanto deseamos, nos lanzamos a localizar un café o taberna, que es lo que había en la localidad, la única que había en el pueblo, y no tenía ninguna bebida excepto un anís matarratas, que poco fue lo que bebimos, y sí mucho lo que nos afectó. Todos tuvimos que devolver lo que habíamos cenado, pero no por borrachera, fue por lo mal que nos sentó el anís, por lo que al día siguiente cada uno contábamos los efectos producidos por el matarratas. Todos menos uno, el cabo García, natural de Villahermosa, último pueblo de la provincia de Teruel, con dirección a Zaragoza, que no dijo nada, pero a los pocos días nos contó que en realidad lo que le había sucedido. Dormimos en un pajar muy calentitos entre la paja. A la mañana siguiente había que levantarse temprano para continuar el avance. Con toda sinceridad, el cabo García nos contó que él no había devuelto, pero al que levantarse salió a la era. Se puso a hacer de vientre y se quedó dormido, sentado en cuclillas, sentado sobre su propio excremento, y nos lo pasamos de juerga.